Concepto importante para manejar cualquier lenguaje de programación, ya sea C++, Java, Python, lo que usted quiera. Cualquier lenguaje de programación en general, usted tiene que manejar un concepto que es muy importante, que es sobre el tema de las variables. Y para entender lo que es una variable en programación, pues tengo una imagen aquí para que nos orientemos y entendamos de mejor forma de qué se trata con las variables. Vean, cuando nosotros trabajamos con lenguajes de programación, cuando creamos programas, lo que manipulamos son datos, lo que se procesa son datos, con la finalidad de mostrar salidas de información que pues obviamente sean de utilidad para una empresa. En nuestro caso, pues estamos haciendo programas sencillos, obviamente, porque estamos introduciéndonos a un lenguaje. Y para entender de forma clara, pues este concepto, que es muy importante, traje esta imagen como les mencioné, igual en la clase. Si ustedes recuerdan, ya había hecho yo una demostración y una explicación de qué son las variables. Como les mencioné, entonces nosotros al trabajar con datos necesitamos que esos datos sean almacenados en un espacio. Este espacio que nosotros reservamos en la memoria del computador es a lo que se le llama variable. ¿Por qué reciben el nombre de variable? Muy sencillo, porque el dato que contienen almacenado estas variables es muy seguro que vaya a cambiar en la ejecución de un programa. Por esa razón recibe el nombre de variable. Existe la otra contraparte que serían las constantes, que es otro tipo de identificador que, contrario de las variables, su valor va a ser el mismo dentro de la ejecución de un programa. Yo les mencionaba a ustedes el ejemplo de el valor de pi, por ejemplo, que es 3.1416, y ese es un valor constante. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros calcular el área de un círculo, pues nosotros sabemos que el valor de pi está ahí en esa fórmula, y ese es un valor que no podemos cambiar. Mientras que para calcular el área de un círculo, obviamente necesitamos una variable, y esa variable era radio, ¿no? Que lo hicimos en clase. Y ese valor de radio, ¿por qué se convierte en una variable? Bueno, porque existen obviamente círculos que van a variar su radio, el tamaño de su radio, y obviamente eso nos permitirá a nosotros mostrar una salida con un valor más grande dependiendo del valor de radio que tenga ese círculo. Entonces, por esa razón se habla de variables, ya que nos permiten a nosotros almacenar de forma temporal en la ejecución de un programa un valor, un dato. Cuando hablamos de datos, obviamente nos vamos a referir también que existen diferentes tipos de datos. Esos datos pueden ser numéricos, pueden ser, dentro de los numéricos pueden ser valores enteros o pueden ser reales o lo que nosotros llamamos como valores con punto decimal. Pueden haber tipos de datos que son de texto, que serían tipo carácter, o de tipo de dato que sería cadena de texto. Y otro tipo de dato también que puede ser el tipo de dato lógico, que obviamente solamente sería verdadero o falso lo que almacenaría esa variable. Entonces, las variables son espacios que nosotros reservamos en la memoria del computador para almacenar un valor, un dato. En la ejecución de ese programa, esa variable, el valor que contiene al cambiarse o al modificarse, se dice que su valor se destruye. Es decir, si nosotros tenemos un valor aquí y luego mandamos a llamar esa variable y le asignamos un nuevo valor, estamos diciendo que el valor que tenía anteriormente se destruye para almacenar el nuevo valor que nosotros le estamos asignando. Ese es otro concepto importante de entender también con las variables. Entonces, si ustedes recuerdan, yo les hacía el dibujito de un recipiente donde nosotros podemos almacenar cualquier cosa, pues aquí la caja hace similitud con la explicación que yo les di, que es un espacio reservado para almacenar un valor. Ese valor puede ser numérico, ya sea entero o real, puede ser de tipo texto, carácter o tipo de cadena de texto, o puede ser un tipo de dato lógico. Miren, yo le pregunto a ChatGPT que me muestre los tipos de datos que yo puedo almacenar en una variable. No veo el por qué alguna gente sataniza este tipo de herramientas como las inteligencias artificiales para buscar información. La verdad es que ustedes le preguntan por cualquier cosa y se lo muestra. Obviamente habría que depurar la información, pero es una herramienta que es muy útil, así que no tengan miedo de preguntarle a la inteligencia artificial si tienen algún tipo de duda
y obviamente usted después debe corroborar esa información. Miren, yo les pregunto a ChatGPT sobre los tipos de datos que hay en C++. Como les mencioné, existen tipos de datos que son enteros en el sentido de los numéricos y menciona que son números enteros que no tienen parte decimal. ¿Cuál es la palabra que nosotros utilizamos para reservar valores que son enteros en el sentido de C++? Me dice que yo debo escribir la palabra int para almacenar números enteros positivos y negativos. Yo puedo utilizar la palabra short también para almacenar un entero corto, long, entero largo, long, entero que sea mucho más largo. Y me muestra un ejemplo cómo yo puedo crear una variable en C++. Fíjese que ahí me está diciendo que existe una variable que se llama edad, que es un valor entero, a la cual yo le estoy asignando el valor de 25. Y obviamente punto y coma, porque ya sabemos que todas las instrucciones en C++ terminan en punto y coma. Con el tema de nombrar las variables, obviamente hay algunas reglas que se supone que usted miró en el segundo año, pero lo primordial aquí sería que no podemos empezar, por ejemplo, con símbolos extraños, no podemos empezar con números a la hora de nombrar un identificador, y lo más recomendable es que el nombre de esa variable sea lo más descriptivo posible. Por ejemplo, si voy a guardar la edad de una persona, pues lo más obvio sería ponerle a ese identificador edad, ¿ya? Si yo voy a guardar, por ejemplo, el sueldo de un trabajador, pues lo más recomendable sería llamar a la variable sueldo, ¿ya? Evitar escribir espacios, ¿ya? Evitar escribir espacios. Por ejemplo, si yo digo, creo una variable que se llame sueldo trabajador, esto es un problema, porque hay espacios entre la variable y no es recomendable, ¿de acuerdo? Entonces, lo mejor es trabajarlo sin espacios. Trabajador, ese sería un identificador, ¿vale? Entonces, también nos aparecen aquí los de tipo flotante, que serían aquellos números que tienen parte decimal. Hay un tipo de dato que es float, que es la precisión de decimal simple, double, precisión doble, long double, precisión extendida, y fíjense aquí nos muestra un ejemplo donde nos dice double precio, que es un tipo de dato decimal doble, y nos muestra 10.99. Estamos asignándole a la variable precio un valor double y que este valor es 10.99. Existen los de tipo character también, los de tipo caracteres, que almacenan un solo carácter. Este tipo de variables nosotros tenemos que escribirle antes de la variable la palabra char, palabra reservada char, nombre de la variable, y fíjese que al asignarle nosotros con el operador de asignación, utilizamos comillas simples y dentro de esa comilla simple nosotros escribimos la letra A en este sentido. Entonces me dice que char puede almacenar un solo carácter, puede ser letra, número, símbolo, etc. ¿Ya? Siempre y cuando vaya encerrado en comillas simples, un solo carácter, pues sería a utilizar, por ejemplo, el tipo de dato, en este caso char. Cuando son booleanos es mucho más sencillo también, porque estos valores solamente pueden tener, este tipo de datos solamente pueden tener dos valores, true o false, o lo que es lo mismo, verdadero o falso. Entonces, cuando yo quiero crear una variable booleana, pues yo digo true o false y voy a decirle que va a ser bool. Fíjese, aquí le estoy diciendo bool y la variable se llama es mayor de edad. Fíjese cómo aquí el nombre del identificador tiene 1, 2, 3, 4 palabras, pero no tienen espacios. Entonces lo que hace es utilizar una nomenclatura en la cual se escriben una combinación de mayúsculas y minúsculas para evitar escribir espacios. Entonces me dice bool, que es el tipo de dato. Recuerde, lo que se escribe anteriormente de la variable va a ser el tipo de dato. Luego de eso se va a escribir el nombre del identificador, el operador de asignación y luego el valor que va a contener esa variable. Si ustedes se fijan en los ejemplos anteriores, pues es lo mismo, ¿no? Double sería el tipo de dato, precio sería el nombre del identificador, el operador de asignación, y en este caso pues nos dice que el valor que va a tener la variable, en este caso precio, va a ser 10.99. Existe otro tipo de datos que se conocen como cadenas de caracteres, que lo que hacen es almacenar una secuencia de caracteres. Y la palabra reservada que nosotros utilizaríamos sería la palabra reservada string, ¿ya? Entonces nosotros podemos
declarar una variable y asignarle una cadena de texto. Por ejemplo, en este caso me dice, si usted observa, me muestra el tipo de dato, que sería string, me muestra el nombre del identificador, que sería nombre, el operador de asignación, y fíjese cómo aquí, entre comillas, me pone Juan, que sería una cadena de texto. ¿Por qué es una cadena de texto? Porque cada uno de estos elementos, bueno, una cadena de texto, cadena de caracteres, porque cada uno de estos es un carácter. La J, la U, la A y la N son caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, al combinarlos, pues se crea una cadena de caracteres. Como menciona aquí ChatGPT, el maravilloso ChatGPT, me dice que estos son algunos ejemplos de tipos de datos básicos. Hay unos más avanzados que se conocen como arreglos, matrices, etcétera, etcétera. Pero para empezar a entender el lenguaje de programación con C++, el tipo de variables, pues me parece que sería, lo más importante sería esto. Entonces recuerden, con C++ tenemos enteros y dentro de los enteros podemos poner de tipo int, de tipo short, long y long. ¿Ya? De tipo flotantes podemos poner, que son los que tienen parte decimal, float, double, long double, y nos aparece el ejemplo aquí. De tipo caracteres, pues tenemos el tipo de dato char, que nos permite almacenar una letra, un número, un símbolo, etc. Los de tipo booleano, que nosotros utilizamos la palabra reservada bool, y que solamente pueden tener dos valores, true o false. En este caso nos muestra el ejemplo de bool es mayor de edad, que es el identificador, y almacena en este caso el valor true. Cadenas de caracteres o strings, que son, como se menciona ahí, utilizamos la palabra reservada string, el valor del nombre del identificador y el valor que en este caso es Juan. Toda cadena de caracteres se escribe entre comillas. Si recuerda, cuando nosotros utilizamos cout y escribimos cout y poníamos un mensaje, hola mundo, ¿se acuerdan? Yo les decía a ustedes que es una cadena de texto lo que estábamos mostrando. ¿Por qué es una cadena de texto o cadena de caracteres? Porque pues cada una de esas letras es un carácter, inclusive el espacio en blanco es un carácter, y lo que estamos haciendo es uniéndolos entre comillas, y eso es una cadena de texto, para que ustedes ya vayan entendiendo esas cositas. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Por qué? Porque no quiero que sean muy largos los videos y quiero ser puntual con respecto a las explicaciones. Repito, este tipo de cosas ya se habían dado en clase, pero estoy recapitulando para que si usted no lo había entendido, pues ahora ya lo entienda. Después, en el siguiente video que les voy a presentar, vamos a hacer uso de cada una de las variables y ver cómo funciona esto de int, short, long. Bueno, en todo caso sería int, float, char, bool, string, que son los que hemos estado utilizando en clase. Chao.